Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión número 7 del curso de acondicionamiento físico en edad escolar. Bienvenidos a cada uno de los que está viendo este video. El tema para desarrollar en esta oportunidad son los factores y metodología del entrenamiento de la fuerza, velocidad y agilidad para su aplicación en edad escolar. Es importante recordar que estamos trabajando con edades tempranas, entonces vamos a comenzar con una definición de lo que es velocidad. Para ti, piensa con tus presaberes qué es velocidad. ¿Podrías darme una definición? Desde el punto de vista de la física, la velocidad es la relación entre la distancia y el tiempo que se tarda en recorrerlo. Entonces, esto solo respondería a una de las manifestaciones de la velocidad, como es la de desplazamiento. Si recordamos, la fórmula de la velocidad es igual a velocidad, distancia, partido, tiempo. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que sea todo muy claro. En el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín, Alemania, en el 2009, este personaje, que ¿cómo se llama? Bueno, todos conocemos a Usain Bolt. Recorrió los 100 metros en 9.58 segundos. 9.58 segundos en 10 metros. Entonces, para determinar a qué velocidad él realizó ese trayecto, recordemos para los que me van a decir, bueno, es que él tuvo una velocidad inicial, una velocidad intermedia y una velocidad final. Sí, sin embargo, el promedio de velocidad en lo que él recorrió en esos 100 metros es lo que vamos a desarrollar, porque él en su momento partió desde una velocidad cero y tuvo un momento de aceleración, el mantenimiento de esa velocidad y por último seguramente un momento de desaceleración. Pero eso tendríamos que tener unos, digamos, aparatos sofisticados y más datos para determinar cuál fue su velocidad en cada uno de los momentos. Sin embargo, su velocidad intermedia lo vamos a calcular con los datos que ya tenemos acá. Al operar 100 metros sobre los 9.58 segundos nos da un total de 10.43 metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada segundo él recorría en promedio 10.43 metros. ¿Okay? Sin embargo, no es una velocidad con la que estemos familiarizados. Por ejemplo, si lo pasamos esto a kilómetros por segundo, entonces, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? 1000. Entonces dividiríamos los metros partido 1000 y nos da 0.0104 kilómetros por segundo. Esto todavía no nos da una idea mental de cuán es esa velocidad. Entonces, para conclusión, al trasladarlo a kilómetros por hora, vemos que es una velocidad de 37.44 kilómetros por hora. Esa velocidad si la podemos calcular, pues nuestros carros, nuestras motos tienen los odómetros y en donde podemos ver y calcular esta velocidad. ¿Te imaginas? 37.44 kilómetros por hora. Entonces, para tener un ejemplo de lo que vamos a hablar, como lo es la velocidad. Vamos a dar una definición. La velocidad en el deporte se nos define como la capacidad de conseguir, en base a procesos cognitivos, máxima fuerza ejecutiva y funcionalidad del sistema neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de movimiento en determinadas condiciones establecidas. Entonces, vemos que no solo entra en juego la capacidad de traslación en el menor tiempo posible, sino que una capacidad del sistema nervioso para reaccionar prontamente y activar todos nuestros músculos esqueléticos que serán el motor para el desarrollo de la velocidad. Entonces vemos que es un elemento bastante complejo. Otra definición, según Martín Acero, la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo tiempo y con el máximo de eficacia. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, la velocidad es un componente sumamente complejo donde intervienen no solo la funcionalidad del cuerpo, sino que vamos a ver que intervienen factores como la misma motivación,
las mismas conexiones nerviosas para poder reaccionar pronto a un estímulo. Vimos cómo funcionan o cómo se da el proceso de reacción a un estímulo. Está en la primera parte, que era el estado de alarma. ¿Cuál era ese estado de alarma? Bueno, cuando primero percibimos a través de los sentidos este estímulo, tenemos una evaluación, digamos, de ese estímulo para poder reaccionar, que es el resultante final del estímulo al estímulo que percibimos. Y en este caso, a través del ejemplo que vimos, como lo es los 100 metros, a través de lo auditivo en el disparo de salida de los 100 metros. Entonces, hay algunas situaciones de las manifestaciones de la velocidad. Recordemos también en los términos acíclico y cíclico. Por ejemplo, en la velocidad cíclica podemos mencionar que es propia de una sucesión de acciones, como por ejemplo, correr y andar, ¿verdad? Un movimiento determina la secuencia del siguiente movimiento, es un movimiento cíclico. Una velocidad cíclica entonces sería un movimiento que no está determinado por un movimiento anterior, entonces propia de una acción aislada, como por ejemplo lanzar, ¿verdad? Ok. Dentro de las manifestaciones también de la velocidad está la velocidad de reacción. ¿Cuál sería esta? Bueno, la capacidad de responder con un movimiento a un estímulo en el menor tiempo posible, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente en la salida de los 100 metros al escuchar el disparo. Acá el estímulo es auditivo. ¿Cuánto tarda en llegar ese estímulo a nuestro cerebro, activar esos neurotransmisores para que se dé la sinapsis y se mande ese mensaje a nivel de nuestros músculos accionen con el sistema energético del ATP, que es la energía próxima inmediata, para desarrollar una velocidad con gasto energético anaeróbico? Bueno, todos esos componentes están en juego en el factor de la velocidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que al hablar del desarrollo de la velocidad en edad escolar o en edades tempranas, estamos hablando de algo bastante complejo. No son movimientos aislados, no solo solamente son ejercicios, sino que entra en juego incluso la misma motivación por la que realiza el niño las diferentes tareas, ¿verdad? Velocidad gestual sería la velocidad de realización de un gesto aislado, también llamada velocidad de ejecución, como lanzar una pelota. Seguramente habrán diversos autores que definirán los aspectos de la velocidad, pero nosotros hemos mencionado aquí, según Grosser, estos elementos. Factores que influyen en el desarrollo de la velocidad, lo vamos a ver rápidamente. No olvidemos el factor genético, que no hay estudios concluyentes cuánto realmente suma en el desarrollo de este componente, pero sin embargo sabemos que es un elemento a tomar en cuenta. También dentro de los factores que influyen para este desarrollo está la proporción de tipo de fibras musculares, ¿verdad? A mayor porcentaje de fibras rápidas, mayor será la posibilidad de desarrollar una velocidad. Eso también ya vemos que el organismo tiene su característica de poseer o no fibras rápidas o fibras lentas, que esas fibras lentas serían las que nos ayudarían a un desarrollo de la resistencia, pero eso sería en otro momento. La capacidad para expresar fuerza explosiva. También dentro de los factores que influyen en la velocidad es la capacidad de reclutamiento de unidades motoras, ¿verdad? De todo el cuerpo. Vemos que en el desarrollo, por ejemplo, de la velocidad cíclica, hay una serie de elementos que se tienen que conjugar de todo el cuerpo. Entonces, ese reclutamiento de las distintas unidades motoras nos permiten al final tener una reacción pronta a los estímulos. La sinergia, que sería la relación entre las musculaturas agonísticas y antagonistas. Y por último, quiero mencionar la flexibilidad residual y elongación muscular dinámica, con énfasis en el desarrollo de la capacidad elástica. En el desarrollo de la velocidad, importantísimo trabajar paralelo a ello la flexibilidad en todas sus manifestaciones.
También para el desarrollo de esta capacidad o esta cualidad podemos ver que tenemos que desarrollar la potencia metabólica anaeróbica. Cuando hablamos de las fuentes energéticas para las diferentes actividades físicas y deportivas, vimos lo que era el componente aeróbico y anaeróbico, pero para el desarrollo de la velocidad vamos a hablar específicamente de un metabolismo anaeróbico. La técnica motriz específica a lo que refiere a los desplazamientos y los gestos técnicos propios del deporte. ¿Esto qué quiere decir? Que sin duda la velocidad también va a estar determinada por la eficacia de los movimientos a ejecutar. Vemos que en muchos deportes hay deportistas que no son capaces de trasladarse de un lugar a otro con una técnica adecuada y uso biomecánico propio para poder realizar la traslación. Entonces eso le resta el tema de la velocidad y los componentes técnicos juegan un papel importante para el desarrollo del mismo. Y por último, la concentración, anticipación y motivación y capacidad de esfuerzo del individuo. Entonces, viendo y partiendo aquí en el tema de la velocidad, al querer desarrollar un programa o incorporarlo a nuestro programa de acondicionamiento físico, vemos que son elementos muy importantes, pero muy complejos, en donde no simplemente son realizar ejercicios rápidos, sino que es una serie de situaciones como las que ya vimos en poner en juego. Ahora, las edades para poder trabajar la velocidad. Bueno, la velocidad tiene la ventaja que podemos comenzarla a trabajar a edades tempranas sin tener mayor riesgo de atrofia o de perturbar el desarrollo armónico del estudiante. También vimos las fases de desarrollo motriz y ya vimos en sesiones anteriores que la velocidad va aumentando también según la maduración del organismo del deportista. Entonces, desde los 7 a los 9 años vemos que el incremento de velocidad de reacción y de la velocidad frecuencial sin variación con respecto al género. Entonces, desde los 7 a 9 años ya podemos revisar temas de desarrollo o estimulación más bien de la velocidad de reacción. De los 9 a los 12 años se produce una fase sensible en la velocidad de reacción y de la velocidad frecuencial, como el concepto que vimos anteriormente, y en parte también de la velocidad de movimiento. Entonces ya comenzamos a hacer no solamente énfasis en la capacidad de reacción, sino una estimulación. Estoy hablando de dos términos, el énfasis y la estimulación. En la primera etapa que vimos la estimulación en la capacidad de reacción, ahora vemos un énfasis en la capacidad de reacción y también comenzamos a desarrollar o a estimular lo que es la velocidad de movimiento. De los 12 a los 15 años es una etapa sumamente importante. Al principio de esta fase de los 12 a 17, podemos trabajar algunos componentes de la fuerza-velocidad con resistencias medianas. Un aumento de la velocidad paralelo a la fuerza. Al final de esta fase podríamos trabajar entonces lo que es la fuerza-velocidad con resistencias ya un poco mayores. Mejora de la resistencia de velocidad máxima. Cuando hablamos ya de edades de 15, 17 años o 19 años, en el caso de los hombres, ya se elevan estos niveles de desarrollo y la velocidad base, tanto en hombres como mujeres, como la fuerza de la velocidad y resistencia de la velocidad máxima. Vamos a hablar ahora del componente de la fuerza. La fuerza, vamos a dar una definición primeramente. La fuerza muscular es la capacidad de un músculo o un grupo de músculos de ejercer tensión contra una carga durante la contracción muscular. Ahora, cuando recordamos todos los elementos que hemos visto para que el cuerpo concluya con un movimiento, recordemos que todo parte de la percepción del estímulo, ¿verdad? Este estímulo se interioriza, se analiza y se da una respuesta en palabras muy sencillas. Entonces,
La fuerza no es ajeno a este proceso. La fuerza, entonces, es la capacidad, recordemos, de un músculo o un grupo de músculos de ejercer tensión contra una carga durante la contracción muscular. Eso se da a través de la contracción muscular. Quiero presentar la siguiente gráfica como lo es los modelos de cualidades sensibles según Erwin Hahn para poder desarrollar esta fuerza. Entonces, el entrenamiento de fuerza durante el crecimiento y su desarrollo, eso es lo que vamos a ver. Miremos el primer enunciado, como lo es la fuerza. Un asterisco representa el tema de estimular y el segundo el tema de enfatizar. Entonces, si analizamos acá, podemos ver que la fuerza, según la edad de niños que está representado, se comienza a estimular en edades tempranas, pero comienza a enfatizarse a través de algunos trabajos específicos a partir, según esta tabla, de los 11 años. Muy bien. Entonces, Bass, en el 2010, señala que en el entrenamiento de la fuerza en los niños se debe tener objetivos que procuren un desarrollo integral de los mismos y también indica que hay que tener ciertas pautas o aspectos que se deben evitar. Entre los objetivos a los cuales se debe apuntar están los siguientes. Por ejemplo, conseguir un desarrollo muscular equilibrado. Trabajar de tal manera de contrarrestar las lesiones. Propiciar una correcta postura corporal. Proteger el organismo de cargas futuras. Preguntando a la población en general, el mito de ¿se puede trabajar fuerza en edades tempranas? Y aquí hay mucho recelo y las respuestas son variadas. Pero mi conclusión a través de los diferentes estudios que hemos podido realizar también a través de este curso de acondicionamiento físico es que sí se puede trabajar la fuerza a edades tempranas, partiendo de la primicia que en su momento no es que sea un trabajo específico, sino que son estimulaciones, estimulación de la fuerza, estimulación de la velocidad, estimulación de la resistencia con componentes lúdicos en edades tempranas. Entonces, mi conclusión es que sí se puede desarrollar la fuerza, pero con métodos adecuados a niños, ¿verdad? En edades tempranas. Entonces, tenemos que tener también cuidado con aquellos elementos que debemos de evitar. Por ejemplo, la realización de esfuerzos máximos. En edades tempranas no vamos a pretender desarrollar la fuerza máxima o imaginarnos que un niño pueda estar haciendo una rutina de ejercicios en un gimnasio como lo hace ya un joven, como lo hace un adulto, levantando máximos pesos y usando todas esas maquinarias que tienen los gimnasios para el desarrollo de la fuerza muscular. No es eso. Entonces, son métodos y procedimientos propios. Vamos a poner unos ejercicios, vamos a poner ejemplos más adelante, pero sí podemos desarrollar la fuerza en edades tempranas. Entonces, otro elemento que debemos evitar es el trabajo de fuerza, resistencia, con esfuerzos prolongados, debido a que el niño no genera las suficientes enzimas glucolíticas, ¿verdad? Su capacidad de recuperación todavía no está desarrollado al máximo y entonces no hay por qué poner máximas exigencias, ¿verdad? Se debe evitar las recuperaciones muy cortas. También, principalmente, tenemos que evitar la sobrecarga, por ejemplo, en la columna vertebral, considerar los riesgos que pueden tener los trabajos realizados en pareja, entre ellos el de transportar el peso del propio compañero, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, vamos a desarrollar la fuerza a través de los juegos y ponemos trabajo en pareja, si primero que uno cargue al otro y luego viceversa, pero muchas veces las edades o los pesos no están equilibrados, entonces tenemos que tener mucho cuidado también cuando hablamos de juegos, qué tipo de juegos desarrollamos. Entonces, Bath propone que el entrenador o profesor deberá aprovechar al máximo los momentos en los que el organismo del niño es sensible a los estímulos físicos que recibe, ¿verdad? La etapa sensible, ya que en esas fases se acentúan las velocidades máximas de crecimiento. Por otra parte,
Propone etapas para trabajar la fuerza en los niños. Nos enfoca principalmente en las edades que nos competen. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de los 8 o 9 años. En esta etapa, los niños poseen bajos niveles de testosterona. Entonces, por consiguiente, su sistema nervioso sigue un desarrollo el cual optimiza la coordinación intramuscular e intermuscular. Las habilidades básicas como saltos y lanzamientos tendrán una gran importancia dentro de esta etapa. Miremos saltos y lanzamientos. Entre los ejercicios que se pueden realizar para potenciar la fuerza están los siguientes. Yo quiero ponerles estos ejemplos. Por ejemplo, la suspensión en cuerdas o en alguna viga. Hay ejercicios en parejas, teniendo el debido cuidado, pero de los ejercicios que vamos a desarrollar. Juegos de relevos, juegos gimnásticos, juegos que impliquen saltos. Por otra parte, propone un esquema de entrenamiento de la fuerza en niños y jóvenes diferenciando las edades. Entonces vamos a ver esta propuesta que a mí me hace, como decimos, me hace clic porque creo que va muy enfocada a lo que necesitamos. El inicio de entrenamiento de la fuerza explosiva, tanto en hombres como en mujeres, se puede dar desde los 7 a los 8 años. Entonces esa fuerza explosiva, esa capacidad de reacción. Inicio de desarrollo general. En esta parte se puede trabajar con autocargas, peso corporal y las edades tanto en hombres como mujeres va desde los 9 a los 11 años en edad escolar. Entonces, aquí sí es un elemento importante. El desarrollo de la fuerza a través de soportando el peso corporal de 9 a los 11 años. De los 7 a los 8, la fuerza explosiva. El desarrollo muscular. Miremos, ya que en esa etapa se pueden estar inmersos en el trabajo con máquinas y pesas, con su debido cuidado. Aquí es donde ya existen diferencias de la fuerza entre hombres y mujeres. Entonces, las edades para trabajar con los hombres rondan entre los 12 a los 14 años, ¿verdad? Para ese desarrollo muscular. Mientras que en las mujeres va desde los 11 a los 13. ¿Por qué en las mujeres se podría dar más temprano? Porque en la mujer desarrolla, digamos, prematuramente o desarrolla antes que el hombre, entonces sus niveles de desarrollo van a ser óptimos en una edad anterior a la del niño. Tenemos que trabajar la coordinación intramuscular, como es la fuerza específica. Las edades para trabajar con los hombres van desde los 14 a los 16 años, y las mujeres desde los 13 a los 15 años de edad. Inicio de entrenamiento de máximo rendimiento. Entonces ya estamos hablando de fuerza específica propiamente para hombres a partir de los 17 años y para las mujeres a partir de los 16 años. Muy bien, llevamos dos elementos, como es la velocidad y la fuerza. Ahora, hablando del componente de la agilidad, vamos a dar una definición. La capacidad para resolver de forma rápida y sin problema las tareas motoras, particularmente aquellas que surgen de forma inesperada. La agilidad está vinculada orgánicamente a la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Por lo tanto, el desarrollo de todas estas cualidades permite una mayor agilidad. Vemos que la agilidad tiene todos esos componentes como las capacidades físicas básicas que tiene el organismo, que da como resultado, junto con las capacidades coordinativas, la agilidad, la capacidad para resolver de forma rápida y sin problema las tareas motoras, donde conjuga una serie de elementos. Cuando se considera el desarrollo de la velocidad y agilidad, varios principios tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta la calidad sobre la cantidad, ¿verdad? En la literatura se menciona especialmente la idea de maximizar los efectos del entrenamiento, la necesidad de dosificar meticulosamente e incorporar los volúmenes bajos de preparación poco a poco, con periodos de recuperación entre unidades de entrenamiento que ayudarán a los sistemas del cuerpo a una mejor recuperación y adaptación, por lo que continuamente se realizará trabajo de alta calidad en un elevado nivel de velocidad, según es mencionado. ¿Okay? También es importante considerar la expresión que señala que el uso excesivo de las actividades de velocidad puede conducir a sobreentrenamiento, y eso es algo que ya vimos que debemos evitar. Por tanto, no es aconsejable realizar sprint y entrenamiento de agilidad
en condiciones de fatiga excesiva o con intervalos de descanso demasiado cortos, según señaló antes el autor Plisk en el año 2008. Entonces, son elementos que ya los hemos visto para esas alturas, que no debiera tener duda en que no debemos sobrecargar a los niños con volúmenes e intensidades altas. Entonces, vemos que la agilidad es el resultante del desarrollo de las capacidades básicas con las capacidades cognitivas para que se pueda tener una forma de resolver las situaciones que se presentan en los diferentes componentes del deporte. Verá la capacidad para resolver de forma rápida y sin problemas las tareas motoras. Un buen desarrollo de la agilidad nos va a permitir tener menos lesiones, pues seremos capaces de controlar nuestro cuerpo en el espacio, en el tiempo, modular las caídas, anticiparnos, tener una correcta motivación, tener también una correcta ejecución de los movimientos, y todo eso permitirá que minimicemos el riesgo de lesiones y que optimicemos la proyección de un resultado deportivo y un resultado físico. Entonces, es de esta manera que agradezco nuevamente tu atención. Vimos de manera rápida como algunos principios y elementos para desarrollar estas tres fases que vimos, como estos tres elementos, perdón, como es la velocidad, fuerza y la agilidad, esperando contar contigo en las siguientes sesiones de clase. Así que nuevamente gracias por la atención. Será hasta una nueva oportunidad. Que tengan todos un feliz día.